Ok. Bueno, buenos días a todos. Gracias Celia, Anastasia por tu informe, Carlos, Karina no lo veo por aquí, pero también muchas gracias. Gracias también a la Cámara de Comercio, la Diputación de Valencia y bueno, también al Ayuntamiento de Alcira. La verdad que esta iniciativa pues, bueno, es interesante porque al final recorre varios ámbitos de la digitalización y de lo que es la innovación y por otro lado lo hacen en municipios y yo para eso soy muy municipalista y me parece pues, interesante este tipo de iniciativa de implantar la innovación y de llevarla a los municipios de la provincia de Valencia en este caso. Bueno, os voy a contar un poco un recorrido, un breve recorrido sobre lo que es Insomnia, luego sobre tendencias fintech y luego al final haremos un recorrido sobre algunas tendencias, startups, modelos que hemos visto de innovación en fintech y colaboración con bancos como CaixaBank, como BVA o como otro tipo de entidades. La verdad que el informe de Anastasia está muy bien basado en muchos datos que verdad yo voy a completar. Voy a darle un repaso también y voy a hacer algún tipo de pincelada sobre ello. Voy a pasar muy rápido en la primera etapa contando un poco qué es Insomnia y contando pues algunos modelos de colaboración que tenemos en nuestro hub y a partir de ahí en la fase final sí que me explayaré más en lo que es la parte de modelos e innovación y ejemplos desde oficinas a modelos de ciberseguridad, realidad virtual, pagos y veremos un poco las tendencias a nivel español, europeo e internacional. Y nada, le llamo a la ponencia New FinTech Challenge. ¿Por qué? Porque al final estamos delante de un reto. Desde el año 2015-2016 está irrumpiendo lo que es las fintech y ahora veremos ese modelo de colaboración que nosotros entendemos más que una competencia, una forma de colaborar entre los dos tipos de corporación y de startup. Sobre Insomnia, voy a ir muy rápido. No sé si nos conocéis, os hago un breve resumen. Somos un hub de innovación abierta, un Open Innovation Hub, situado en la Marina de Valencia. Está muy cerquita de Lanzadera, de Zeus, del BioHub de Valencia. Estamos situados en la antigua base del equipo alemán de la Copa América y estamos situados pues, en un entorno de innovación pues, muy alentador. En ese caso, nos instalamos ahí en el año 2016. Nuestro primer gran cliente fue Bankia en su momento. Ahora sabéis que hace unos meses Bankia se ha fusionado con CaixaBank y forman el primer grupo financiero español y está entre los 10 a nivel europeo, internacional. Empezamos trabajando en el ámbito fintech y como vimos que nuestro modelo, que es un modelo B2B colaborativo de co-creación entre startups y corporaciones, funcionaba, pues al final lo fuimos escalando a otro tipo de verticales, como son el ámbito de los seguros, porque las tecnologías y muchas veces los modelos son similares, y también para la industria, la logística, los puertos, los seguros y últimamente también para la área y health. De hecho, ganamos hace un par de años un concurso público para digitalizar el sistema portuario español y hace un mes, y de hecho firmamos la semana pasada, un concurso con Distrito Digital que está en Alicante para digitalizar todo el sistema público de salud con hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. Nuestro modelo B2B de colaboración, no equity, no tomamos participación en la startup, pensamos que la startup tiene que ser libre, tiene que crecer, co-crear con el banco en este caso y sobre todo tiene que colaborar y entrar en un ámbito de confianza. Nosotros creemos siempre en un ámbito de colaboración entre las fintech y los grandes bancos, porque la enemiga al final, entre comillas, viene a ser las big tech. Luego pondré unos ejemplos, igual que Anastasia ha puesto algunos, pues desde Huawei, Google, Facebook, Amazon o otro tipo de partners tecnológicos más grandes. Desde el año 2016 hemos trabajado en más de 100 pruebas pilotos con bancos y con aseguradoras en el ámbito internacional. Hemos creado más de 30 programas de aceleración, hemos colaborado con prácticamente todo el ámbito financiero y asegurador de España, hemos digitalizado el sistema portuario español, entonces tenemos mucha experiencia en poner en colaboración las empresas ágiles, que son las startups y muy tecnológicas, y lo que son las grandes corporaciones. Entonces estamos muy especializados en darle ese ámbito, ese canal de confianza a los dos mundos tan diferentes y donde Insomnia actúa de pegamento o de dinamizador del ecosistema. Bueno, como sabéis, esta es la base de Insomnia, estamos ahí muy cerquita del puerto, o sea, enfrente de la marina. Os invitamos a que vengáis también de vez en cuando, que veáis los proyectos. Ahí aparte también se ha instalado desde hace poco un equipo de Telefónica de Eleven Paths, que es la parte tecnológica de ciberseguridad telefónica, junto con Govertis, que es una startup de ciberseguridad. Y en la parte de arriba se ha venido también Finametrics, que es la parte de innovación de Allfunds, que es el mayor distribuidor de fondos a nivel internacional. Por otro lado, Insomnia es muy internacional, es decir, nosotros al final creemos que la digitalización no se puede quedar solamente en local, se puede innovar en local, pero siendo muy globales. Es decir, nosotros estamos en Valencia, queremos estar en Valencia, de hecho tenemos sedes en Madrid y sedes en Barcelona y estamos conectados con 20 hubs a nivel internacional, pero nos gusta innovar desde Valencia. Pensamos que al final es una ciudad que contribuye a la digitalización y a la innovación, que tiene un 30% menos de coste que Madrid que Barcelona, que por otro lado tiene un buen sistema público y privado de escuelas de negocio y de universidades, que tiene una gran red de hubs y de inversión y pensamos que se puede innovar desde Valencia en ese sentido. Pero sí que estamos conectados con una red que se llama de Talent Root,
que es una red de 20 incubadoras, aceleradoras independientes fintech de finanzas y de seguros a nivel internacional, con especial sede, por ejemplo, en pagos en Italia, con Luxemburgo, que es muy especialista en la parte de fondos o en la parte de gestión patrimonial, con Gran Bretaña, que es el gran foco fintech a nivel internacional, o por ejemplo con Israel, que es un gran foco de ciberseguridad. Con lo cual, Insomnia ha liderado junto con un grupo de partners una gran red internacional para innovar en el mundo de las finanzas. Esta es nuestra metodología, donde sabemos que en 4 meses tenemos que ser capaces de una startup co-crear una prueba de concepto o un piloto con una gran corporación. Sabemos que la parte de llamada abierta, la parte de scouting, que es la parte de búsqueda, es importante, pero esos 4 meses de implantación de piloto tienen que ser vitales. ¿Por qué? Porque en esos 4 meses se hace una prueba de concepto, se testa, se ve la deseabilidad del cliente o del banco y se puede lanzar un nuevo producto, servicio o proceso producto o servicio internamente para que funcione y se lance al mercado o se implante internamente. Nuestro Galaxy. Le damos al Galaxy a una galaxia de ecosistema que hemos creado en Insomnia, desde el punto de vista que hemos sido capaces de, en menos de 5 años, construir una comunidad de más de 2.000 startups, donde más del 50% ya son fintech e insurtech y otras son del ámbito logístico, portuario o industrial. Es cierto que en los últimos meses, a raíz de la pandemia, la digitalización ha dejado de ser una necesidad y ha empezado a ser ya una urgencia para muchas startups y para muchas corporaciones. Con lo cual, el crecimiento prácticamente es de un 50% de ese ecosistema disculpad, en los últimos meses, y algunas tendencias que luego veremos han sido especialmente incipientes pero muy importantes para valorarlas. Por ejemplo, los países de donde más recibimos candidaturas: Reino Unido, Estados Unidos, Israel. En la última convocatoria, como veremos después, de CaixaBank, recibimos más de 200 solicitudes de startups internacionales de 32 países diferentes. Y lo que os decía también del modelo B2B. El modelo B2B es colaborativo o el modelo B2B2C. Una startup y una corporación se pueden unir para crearla conjuntamente y lanzarla al mercado. ¿Por qué? Porque el modelo B2C es muy competitivo y necesita una gran inversión intensiva en personal, en inversión y sobre todo en marketing digital. Y bueno, aquí vemos un poco un repaso de las tendencias fintech que hemos detectado en Insomnia, aunque luego me detendré un poco más en ella porque estos son más datos. La creación, digamos que tuvimos una gran disrupción en el año 2014-2015 y luego en el 2019-2020 hemos tenido otra vez una disrupción de estos modelos de negocio. Os cuento muy rápidamente el proyecto de CaixaBank FinTech, porque es el mayor programa de innovación abierta de este país a nivel fintech entre corporaciones y startups. Es el mayor programa de fintech. Hemos tenido 6 convocatorias, 5 más esta. Hemos recibido más de 500 solicitudes, 200 en la última, de 32 países diferentes. El 90% de las startups que hacen una prueba de concepto con el banco, al final resultan exitosas, es decir, al final acaban haciendo una prueba sólida, fiable y que funciona en el mercado. Y más del 50%, que al final es nuestro objetivo, continúan una relación a largo plazo con el banco. ¿Y eso qué significa? Pues que al final creamos un entorno de confianza y más allá de la prueba de concepto se construye un MVP, una prueba mucho más escalable, o incluso a partir de ese momento se establece una joint venture, una spin-off, una inversión, una compra de la licencia o cualquier tipo de colaboración con el banco. Convocatoria, pues aquí por ejemplo hemos detectado que, bueno, que más de la mitad de las startups que venían ya estaban aplicando inteligencia artificial, con lo cual la mitad de las fintech aplican la inteligencia artificial, el machine learning o la computación cuántica, que es una tendencia creciente de la que después hablaremos, para crear productos financieros. Y bueno, también hay una gran vertical que es soluciones para empresas. Nos hemos dado cuenta que en la etapa post-COVID el banco, aparte de crear soluciones para sus clientes particulares, tiene una necesidad de crear soluciones para sus clientes empresas. Con lo cual las soluciones de financiación de empresas, soluciones para autónomos, para dar más financiación, para dar más líneas de crédito, para dar líneas de exportación, para crear un sistema aduanero, por ejemplo, y de smart escrow entre empresas. Al final es una gran tendencia. Y también los bancos, como sabéis, son creadores o distribuidores de productos de seguros, con lo cual también es una gran tendencia en esta edición. Y como decía también Anastasia en su estudio, en el estudio que ha presentado, el foco ahora mismo está puesto en la relación con el cliente, en la Customer Relationship o el Customer Centric. Es decir, el cliente está en el centro e incluso, como veremos después en algún ejemplo, también nos hemos centrado en innovar en las oficinas bancarias más allá de lo que son las tecnologías básicas del FinTech. Aquí tenemos un repaso de todos los países de donde hemos recibido candidaturas. Se centra mucho en Europa, porque también deciros que Europa es un gran laboratorio FinTech. Digamos que a nivel de inversión, Reino Unido, Asia últimamente, y Estados Unidos ha recibido mucha inversión,
pero Europa es un gran laboratorio fintech. ¿Por qué? Porque hay 27 países con 27 regulaciones diferentes y donde hay mucha tecnología que aplicar. Con lo cual se ha convertido en un gran lab del fintech y no siendo el continente más intensivo en inversión, sigue más el más disruptivo a nivel de innovación. Estos son nuestros modelos y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la era fintech 2021-2022, que está viniendo, que hemos visto, que nos está pidiendo la banca, que son partners nuestros, por ejemplo BBVA, CaixaBank, Cajamar o bancos latinoamericanos, y veremos un poco las tendencias. Hasta se habla de 473, pues bueno, a día de hoy, por ejemplo, hoy ya tenemos 475 fintech en España. Casi 500 fintech, llegaremos seguramente a finales de año, y sobre todo están creando más de 5.000 empleos anualmente en nuestro país. Por otro lado, a nivel de lo que es la parte internacional, evidentemente en Reino Unido, Estados Unidos, y las últimas inversiones más potentes a nivel de fintech, y de hecho muchas startups están implantando su base tecnológica, lo están haciendo en la zona de Asia-Pacífico, especialmente en países como por ejemplo Malasia y Singapur. Singapur es un país que está invirtiendo mucho en fintech, en tecnología, y muchas empresas están implantando su backend o su backstage en la parte de aquella zona. Europa y Asia-Pacífico concentra todas las inversiones. Como decía también Anastasia, pues al final los grandes tecnológicos, Facebook, Amazon, Google, Telefónica, Orange, últimamente los wallets de Huawei, Samsung, Apple, que todos llevamos en el móvil, pues están siendo, digamos, la gran tendencia en las fintech. Amazon venderá productos financieros en sus plataformas y lo harán todas las grandes tecnológicas, porque al final tienen datos, tienen muchos datos y son capaces de perfilar muy bien al cliente. Las tendencias fintech también nos llevan a decir qué ofrecen los bancos y qué ofrecen las startups. Por una parte, el banco ofrece conocimiento, ofrece clientes, ofrece una robustez y ofrece confianza. Y las startups fintech, ¿qué ofrecen? Ofrecen agilidad, tecnología y este conocimiento ágil del customer centric. Las tendencias fintech de 2021-2022, pues Anastasia ya sin lagunas. Por ejemplo, debido a la regulación PSD2 que vosotros conocéis y de MiFID, eso implica pues que el Open Banking es una gran tendencia. La banca tiene que ceder datos a las fintech para que puedan ofrecer nuevos servicios, productos y financieros al cliente final, al cliente persona o al cliente empresa. La regulación es importante porque estamos viendo también que las fintech al final son muy internacionales, las regulaciones son diferentes, hay que reportar siempre al regulador, en el caso pues del Banco de España, del Tesoro o de la Dirección General de Seguros, por ejemplo. Y también estamos viendo la disrupción del ámbito cripto, ¿no? Todos estamos viendo todos los días la subida y la bajada del Bitcoin o otro tipo de monedas digitales. Sin embargo, todo eso tiene que estar muy regulado, tiene que haber soluciones de antilavado de dinero y detección del fraude. La SERA de las APIs. La SERA de las APIs significa que debido al Open Banking, a la banca abierta, cualquier servicio financiero se puede conectar vía API al banco y ofrecer servicios de forma muy ágil, y la integración tiene que ser muy, muy, muy rápida. Se mantiene la colaboración y la co-creación, evidentemente, entre lo que es la startup y lo que son las finanzas, la automatización, el futuro también es conversacional. Al final, estamos probando soluciones de WhatsApp, de RCS, que es una nueva tecnología de Google para comunicarse con el cliente, chatbots. La conversación, se puede firmar incluso una hipoteca de forma conversacional a través de una asistente virtual. El impacto de blockchain, pues evidentemente, más allá de lo que es en la parte de criptomonedas, puede ser una gran tecnología para aplicar en la banca, en los seguros, a nivel de trazabilidad de procesos, a nivel de consolidación de información, a nivel de conocimiento del cliente. Crecimiento de la nube también es una parte importante, es decir, todo va a estar de forma virtual para que no haya servidores físicos, y a nivel de seguridad, donde Joaquín luego os hablará de algún tema más de estos, sea más seguro. Y la transformación digital, bueno, al final tiene que ser incipiente para que la rentabilidad de los bancos sea mayor, porque el margen al final se ha ido reduciendo. A nivel de impacto tecnológico, ¿qué tecnologías impactan directamente en el fintech? Inteligencia artificial y machine learning, ¿para qué? Optimizar carteras, optimizar fondos, perfilar mejor al cliente, crear programas de datos bancarios, unificar bases de datos, chupar información de bases de datos abiertas para perfilar y granular mejor al cliente. Luego también comentaba con Joaquín antes que el quantum computing, la computación cuántica, está teniendo una gran tendencia, donde hemos visto que se están creando ya pruebas de concepto con computación cuántica que nos parece un poco casi de ciencia ficción, pero están haciendo pruebas en
bancos españoles junto con partners tipo Fujitsu, Google o IBM con sus ordenadores cuánticos para mejorar la seguridad de los bancos, optimizar carteras, fondos o inversiones. El análisis predictivo es muy importante. El blockchain, evidentemente, se va a consolidar como una gran tendencia en el fintech. La realidad virtual aumentada parece que no aplica a la banca, pero sí, porque hemos hecho incluso pruebas de concepto, luego explicaré alguna de ellas, con realidad virtual aumentada para empleados, para formar gafas de realidad virtual en empresas, en oficinas empresa de los bancos, como ha sido en Bankia y en CaixaBank, para formar a los directores financieros en un dashboard financiero donde puedan ver todo en el pantallazo en una gafa virtual, de gafas de realidad virtual y 2 mandos, todo el dashboard financiero de su empresa, de tecnología aplicada a la banca. Y digitalizar y automatizar procesos, evidentemente, porque aunque no aplican directamente a lo que son productos, servicios nuevos, sí que automatizan y optimizan los procesos de las finanzas. Eso es una pequeña nube de todas las posibles soluciones del ámbito fintech, pues desde los riesgos, la anonimización, crowdfunding, crowdlending, que ya conocéis más, financiación para pymes, para autónomos, peritaciones, e-health, para, por ejemplo, explicar después algún ejemplo de e-health después en el caso micropagos, herramientas de reglas de ahorro, wearables para pagar. Bueno, aquí tenemos una gran nube de soluciones fintech, robo-advisors para inversión. Hago un pequeño repaso de todas las posibles soluciones, aunque después al final voy a hacer un breve repaso de 15-20 soluciones muy concretas. ¿Qué nos está pidiendo la banca? El futuro de la salud, por ejemplo. Se han dado cuenta que a raíz de la pandemia, pues cualquier solución que aplique a sus clientes en el ámbito de la salud o a sus clientes empresas es importante. Y el ámbito después de la pandemia, pospandemia, pues ha requerido otras necesidades. Y también, como decía antes, los bancos son creadores o distribuidores de seguros. Por ejemplo, CaixaBank es la mayor aseguradora por encima de Mafre a nivel de España. Es propietaria de Segurcaixa y de Aeslas, con lo cual Caixa nos pedía mucho que incidiéramos en la innovación del futuro de la salud. Ciberseguridad, pues ya era un reto de hace 2 años, pero a raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta que han habido muchos más ciberataques y mucha más tendencia al fraude. Phishing, por ejemplo, bancario, intento de ataques a muchas empresas y a sus clientes, hackeo de bases de datos y la ciberseguridad y la ciberseguridad as a service del banco hacia sus clientes también es muy, muy importante. Computación cuántica, para optimizar procesos, inversiones, fondos, mejorar la seguridad. Pues bueno, son algoritmos muy específicos, son ordenadores muy potentes que en muy poco tiempo resuelven problemas que la computación habitual o tradicional no es capaz de resolver si no es con muchos meses y mucha capacidad. Realidad virtual aumentada, como decía antes, estamos viendo en oficinas, empresas, cómo se utilizan los dashboards con realidad virtual para que los directores financieros vean de un pantallazo toda su empresa. Importante, los objetivos ODS. Todos aquellos proyectos que están teniendo un triple impacto social, ambiental y económico, nos están cada vez pidiendo más los bancos, tanto en España como en Latinoamérica. Como sabéis, por ejemplo, Caixa tiene un proyecto social, que es la obra La Caixa o la Fundación La Caixa, que está premiada como la mejor fundación social a nivel europeo. Y por otro lado también tiene Microbank, que es un banco pequeño dentro de la Caixa para hacer micropréstamos basado en los métodos de Yunus, de la India, para hacer préstamos sociales muy pequeñitos a gente que es emprendedora y con riesgo de exclusión social. Con lo cual, todos aquellos empresas, startups o proyectos que incidan en el impacto ambiental, el impacto social o el económico, tienen cabida en la banca y cada vez más. De hecho, el año pasado hicimos también algunos proyectos en el ámbito del carpooling, por ejemplo, para compartir en un banco coche todos los empleados de una torre, de una sede principal. Y como decíamos antes, al final el Open Banking es la gran tendencia. ¿Por qué? Porque esa apertura y esa regulación bancaria, tanto de PSD como de MiFID, permite que las fintech tengan información del banco que tiene la obligación de abrirse. Yo os cuento algunas historias de éxito, ¿vale? Voy a daros algunos ejemplos de startups que han colaborado con Insomnia, que han pasado por sus programas de BBVA, de Caixa, de Cajamar o de Redlink. Voy a hacer un repaso así, no voy a ir por orden porque voy a ir viendo. Experiencia virtual. Es el que os contaba antes del dashboard financiero de realidad virtual aumentada, donde todo se ve con un pantallazo y puedes ver en un pantallazo toda tu empresa, un cuadro de mandos que tú puedes manejar con un par de mandos también. Dyn es una empresa que se dedica a utilizar la nube y utilizar toda la capacidad cuántica de ordenadores, tablets y móviles para distribuir una red y que tengamos un mayor conocimiento del perfilado del cliente.
Afterbanks. Afterbanks, por ejemplo, es una empresa que no es tan conocida, pero es la base tecnológica que está detrás de todo lo que es un FinTonic o de lo que son agregadores bancarios. Son empresas que se dedican a hacer web scraping y a tomar datos bancarios de las cuentas o de los seguros del cliente y agregarle información en plan cuánto me he gastado este mes en restaurantes, voy a poder ahorrar, me ofrezca un seguro nuevo, ¿vale? Entonces tenemos ejemplos en ese ámbito. Finweg es una plataforma que ha creado un nuevo cheque bancario a través de blockchain. Parece mentira, pero a día de hoy los cheques a nivel papel siguen siendo muy habituales en España y, por ejemplo, en Francia y en otros países de Latinoamérica. Sin embargo, Finweg ha creado una plataforma de cheques bancarios a través de blockchain digitales que generan mucha más confianza, trazabilidad y seguridad y antifraude. Pangea ha creado todos los motores de traducción entre bancos europeos y la Comisión Europea. Oaro es una solución de blockchain as a service que ha creado un sistema de trazabilidad entre banca, administración pública y clientes, de forma que no se nos escape ningún cliente a nivel de pagos. Scanovate, y luego veremos un ejemplo también más, los onboarding digitales, como comentaba Anastasia. Antes tenemos que ir al banco, tanto las empresas como los particulares, a entregar papeles, mi DNI, hacer la copia de mi nómina, del estatuto de la empresa, de los poderes. Pues ahora haciendo fotografías de todos esos documentos y con una biometría de voz o de cara o con un pequeño vídeo, somos capaces de hacer en muy pocas horas o en muy pocos días, en el caso de empresas, un onboarding digital a la banca. Eso genera agilidad, seguridad y captación de clientes. En el caso de Deloitte Value, es una empresa que incubamos desde el año 2016, ha creado un gran asistente virtual de banca y seguros para vender productos y es un asistente conversacional. Tú empiezas a hablar con el asistente y le preguntas por fondos de inversión, por hipotecas, le puedes preguntar por productos financieros, por seguros. Entablas una conversación, te va perfilando el cliente y al final puede llegar un punto en el cual firmes por voz o por una firma digital lo que es un nuevo producto financiero para ti o para tu empresa. Gamco, por ejemplo, ha sido un proyecto que a Bankia y en este caso a CaixaBank le ha ahorrado millones y millones de euros anualmente con una alerta temprana de impagos. Ha creado un sistema de inteligencia artificial y detectaba de forma muy temprana si una empresa o un particular iba a impagar en los próximos meses, con lo cual generar una nueva información del banco de eso, poder anticiparse para crear una nueva línea de crédito para ese cliente o dar una solución alternativa, pues le permitía avanzarse a un escenario pues un poco difícil. Declarando una solución muy chula, es una scale-up valenciana de Castellón que ha sido capaz de prestar ya a varios millones de autónomos en España servicios digitales pues de cómo presentar su declaración de la renta, sus IVAs, sus formularios, sus documentos, y al final es un asistente virtual que está enfocado a los autónomos y freelance de este país, que es un sector pues cada vez más creciente y a veces abandonado por parte de la administración y de la sociedad. HubType es una startup muy interesante que ha sido el primer partner de WhatsApp a nivel español para crear conversaciones de WhatsApp entre el banco y el cliente, de forma que al final fuera un nuevo canal de comunicación y ese canal de WhatsApp el banco lo tuviera como una fuente de extracción de datos para saber mucho mejor el cliente que necesitaba en cada momento. Muchas veces los bancos saben antes que nosotros si vamos a ir a la compra o qué vamos a comprar en cada momento o qué necesitamos tener. Y como también chupan datos de otro tipo de redes abiertas, saben si hemos sido padres, por ejemplo el registro público, si hemos comprado un coche, saben perfectamente si hemos viajado a un sitio, si compramos pañales o compramos más comida y salimos del restaurante y estamos solteros, saben perfectamente qué producto ofrecernos a través de cajeros o de conversaciones a través de WhatsApp o RCS, que es la nueva tecnología de Google, que es de árbol de decisión. RootPointer es una startup muy chula de ciberseguridad que lo que hacía es digitalizar todo el sistema 360 del banco para detectar cualquier punto de vulnerabilidad interna y ser capaz de crear soluciones seguras. Suscrip es una startup que veréis en los próximos meses. Es una aplicación que se ha creado desde Bankia, la CaixaBank, para compartir gastos. Es decir, todos tenemos compartido seguramente la cuenta de Netflix, de la luz en casa, pues igual con un compañero de piso, de Spotify o de una casa que compartimos con alguien, ¿no? Entonces Suscrip te permite agregar las cuentas de todos los miembros y compartir de forma automática, sin fricciones, los gastos habituales mensuales de nuestros compañeros, amigos o familiares. FlipSimpli es una startup que creó un sistema de financiación de órdenes de compra. Antiguamente solamente se financiaban facturas y estos facturan desde forma muy temprana a pequeños empresarios, a pymes, a agricultores o artesanos órdenes de compra
y con un sistema de trazabilidad permiten obtener una gran rentabilidad para que haya gente que invierte en financiar estos proyectos. Opseeker. Opseeker es una startup muy interesante porque al final ofrece a través de un asistente virtual educación financiera. ¿Por qué? Porque la educación financiera es una gran asignatura pendiente a nivel internacional y especialmente en España, y te va orientando hacia, bueno, qué necesidades tienes financieras a largo plazo. Vas hablando con ese asistente virtual, tanto a nivel de conversación como con un chat. Y te va orientando para qué tipo de productos, servicios te hacen falta para planificarte financieramente en un futuro. Y esto lo estamos haciendo mucho con los millennials, porque digamos que hay una necesidad creciente de educar financieramente a nuevas generaciones, porque estamos viendo que hay muy poca capacidad de ahorro. Evidentemente también de ingresos, ¿no? Pero también de ahorro. October es una gran empresa española y europea que lo que está haciendo es financiar pymes o empresas o proyectos de bienes de equipos de pymes y de corporaciones europeas. Y ha creado un nuevo scoring que lo que permite es tener nueva información de las empresas. Digamos que cuando una empresa habitualmente va a un banco, al no tener un histórico muchas veces o al no tener esa capacidad de financiar una startup o un proyecto incipiente, ese scoring es muy restrictivo, con lo cual October, con nuevos algoritmos de inteligencia artificial y asumiendo un mayor riesgo, es capaz de financiar proyectos que la banca tradicional no es capaz de hacer. Y lo hace de una forma muy ágil, sin fricciones, y está ya colaborando con la banca. Tickendi es un proyecto de ticketing virtual digital para evitar bueno, que los tickets habituales de papel que han bifenol y que son tóxicos se vayan eliminando, y con simplemente instalar una etiqueta en tu comercio NFC, con el móvil el ticket se te pasa a tu móvil. Es una aplicación que también estamos probando con Bankia y con CaixaBank, y es un nuevo método de pago para que, bueno, si queréis investigando, es chulo. Signica también es una solución de onboarding digital, muy similar a la que hemos comentado antes. De aquí, la más interesante, CoinEgents, es un sistema que previene el fraude y previene es antilavado de dinero, anti-money laundering, para trazabilidad de criptomonedas. Mucha gente no, pero ahí sí que hay personas que utilizan las criptomonedas como una forma de blanquear dinero o como una forma fraudulenta de financiar terrorismo o drogas. Con lo cual, esa trazabilidad de la criptomoneda permite saber que tiene un origen seguro y un origen trazable y limpio, ¿vale? Zara Mateo aplica la computación cuántica e inteligencia artificial a optimizar las carteras y los fondos. Y Phil Capital es un robo-advisor. Se llama robo-advisor porque, bueno, son advisors automatizados que te permiten invertir de forma automatizada. Tú no tienes que hacer nada. Tú le das tu perfil de riesgo, le das tu perfil de cliente y automatizas una serie de reglas, y él va invirtiendo o desinvirtiendo en función de tu necesidad como cliente final. Es una startup que colabora mucho con los bancos, que te permite ahorrar de acuerdo con reglas que tú estableces. Por ejemplo, cada vez que pague con tarjeta en un comercio, 1 euro se irá en mi cuenta de ahorro o de inversión. O, por ejemplo, si mi equipo de fútbol gana y es el Barça o el Madrid o el Valencia, pues 5 euros se van a ir a mi cuenta de ahorro o inversión. Si soy capaz durante un mes de no fumar, pues 10 euros se van a ir directamente a mi cuenta de ahorro e inversión. Crear reglas automatizadas de ahorro e inversión, de forma que al final del año tenemos unos ahorros pues destinados a un objetivo, ¿vale? Y podemos crear objetivos pues de viaje, de casarnos, de comprarnos un coche o de invertir a largo plazo. Y Salario y Zank son empresas de financiación. En el caso de Salario son de autónomos, y Zank sobre todo lo que financia es a jóvenes estudiantes que quieren estudiar pues una carrera, un máster o irse a una universidad extranjera. Zank hizo un gran proyecto en su momento con Bankia, y luego ha sido invertida también por Sabadell. Y Tiger es una gran empresa de inteligencia artificial con base en España, pero también con base en Singapur a nivel tecnológico. Como estas hay muchas, está Neuralers, está BigML, hay muchas empresas de inteligencia artificial y de Machine Learning que lo que hacen es aplicar la inteligencia al negocio de la banca, creando procesos únicos, perfilando al cliente, extrayendo información de los call centers, de forma que tengamos mucha más información y nos genere más. Y bueno, he ido muy rápido también para que tuviéramos un poco más de información, y también entramos en la fase de cuestiones y dudas si las hay ahora, tanto presencialmente como supongo que online. Has finalizado. Sí, gracias. Muchas gracias, Francesc. Pues nada, si tenéis alguna duda, alguna cuestión que queráis preguntar, aprovechar ahora el momento que lo tenemos aquí. ¿Alguna pregunta de alguien que tengamos por la sala? ¿Queréis lanzar alguna pregunta? Preguntas, dudas, de claro? soluciones, de futuro, de tendencias, de cosas que se pueden hacer o que se han hecho. A ver, yo
Un segundo y te ponemos el micro. ¿Te presentas? Sí, bueno, yo soy Teresa Pons, estamos aquí en IDEA, en la Agencia de Desarrollo Local, y llevamos un poco el servicio de emprendedores y atendemos sobre todo pues eso, a empresas muy pequeñas, pymes, autónomos. Algunos de ellos están aquí con nosotros. Entonces, lo que un poco quería, si se podría reflejar de alguna manera, cuando es una startup tan pequeña y está en sus inicios, ¿qué recomendaciones les podrías dar que pudiese casar pues un poco las líneas que tú has comentado o esas posibles soluciones tecnológicas, en este caso en pequeños negocios? Pues aunque yo hablo de tecnologías muy complejas, tipo blockchain, inteligencia artificial, que igual puede sonar a computación cuántica y tal, pensamos que la tecnología al final es una commodity, la puedes encontrar en el mercado, te puedes ir a una empresa proveedora de tecnología, ¿vale? Pero lo más importante es el time to market, los rápidos y ágiles que seáis lanzar un nuevo producto al mercado, es decir, seáis muy rápidos y sobre todo el modelo colaborativo B2B para alcanzar muchos clientes en poco tiempo, colaborando con un gran banco, una gran aseguradora o una gran empresa industrial, te genera un gran partnership a largo plazo muy importante. Te supone pulmón financiero para aguantar unos meses de colaboración y co-creación, pero a largo plazo eso te conviene. Luego, es importante también el equipo que configuréis a nivel que sea transversal. Y no importa el tiempo en el que estéis, es decir, podéis venir también con una PowerPoint y con una Excel, pero si sois capaces de lanzarlo al mercado en muy poco tiempo, al final vais a ser capaces de crear un buen producto. Y sobre todo que tengáis una visión muy global, muy internacional. Están haciendo muchas cosas muy chulas en muchos ecosistemas, que viajéis, que lo veáis. Ahora somos muy capaces de asistir a eventos virtuales gratuitos a nivel mundial para ver lo que está haciendo. Nosotros semanalmente estuvimos en la FinTech Junction de Israel, hemos estado en la FinTech Week de Londres, y todos virtualmente, porque ahora no se viaja en estos últimos meses. Y a veces gratuitamente asistes a eventos virtuales que te permiten detectar tendencias de FinTech o de lo que estéis creando en este momento. Y luego digitalizarse a veces lo vemos como muy complejo, pero podemos empezar con una cosa muy sencilla. Una etiqueta NFC en nuestra tienda para un ticket digital. Simplemente mandar nuestras ofertas por WhatsApp a nuestros clientes directos. Es decir, digitalizarse puede sonar muy complejo para un banco, pero para un pequeño emprendedor hay muchos canales y la tecnología no os preocupéis porque existen proveedores para ello.